Qué gusto volverlos a encontrar en Es Noticias Centroamérica, el repaso de las noticias que han sido titulares en la región. Soy Armando Gómez y comenzamos de la siguiente manera. Comenzamos en Costa Rica y es que el expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, fue denunciado penalmente por un presunto delito de violación ocurrido el 1 de diciembre del 2014 en su casa de habitación. Todos los detalles de la denuncia fueron publicados por el medio costarricense Semanario Universidad, mediante una extensa nota que recopila todos los detalles y las voces involucradas en el caso. Según detalla la publicación, la queja penal fue planteada de manera formal ante la Fiscalía de Género del Ministerio Público costarricense. La víctima es una médica que tuvo relación profesional con el exmandatario en virtud de su papel como líder en Costa Rica de una organización no gubernamental dedicada al activismo para la abolición de armas nucleares. El reporte del Semanario Universidad apunta a que la denunciante conoció a Arias en razón de que es la hija de una exdiputada del costarricense Partido Liberación Nacional y el día de los hechos había acordado una reunión para entregarle un documento relacionado con la labor de la ONG. Según las declaraciones de la médica al Semanario Universidad, el político habría aprovechado ese encuentro para atacarla sexualmente y le habría tocado los senos, sus partes íntimas y la habría besado. La mujer, quien para en ese entonces tenía 30 años, también señaló que Arias aparentemente le pidió que se trasladaran a una oficina de su propiedad en otro punto de la capital costarricense. Sin embargo, ella no atendió la petición y se retiró hacia su casa atemorizada por lo vivido. Tras el hecho, la denunciante afirmó que el expresidente Arias la continuó buscando por distintas vías y que esas comunicaciones o peticiones no fueron atendidas. En ese momento la víctima había informado de lo ocurrido a su círculo más cercano, incluido su novio. La situación incluso llevó a la mujer a dejar posteriormente el liderazgo ejercido en la ONG. La denunciante indicó a Semanario Universidad que no interpuso la denuncia antes por temor y por las posibles repercusiones que eso le pudiera generar a la actividad política de su madre. Sin embargo, consideró que este es un momento oportuno en razón de la coyuntura actual y las repercusiones que casos similares han provocado en otros países como Estados Unidos. El otro lado de esta noticia es el expresidente Óscar Arias Sánchez. ¿Y qué ha dicho? Bueno, él ha rechazado mediante un comunicado de prensa cualquier responsabilidad tras ser señalado por un presunto delito de violación cometido en diciembre del 2014. La defensa del exmandatario compartió el comunicado con las declaraciones del político en las cuales rechaza de forma categórica las acusaciones que se le hacen y afirmó que nunca actuó irrespetando la voluntad de ninguna mujer, menos aún tratándose de su libertad de relacionarse con otras personas. Arias textualmente escribió que en mi vida pública he impulsado la igualdad de género, pues considero que es un medio indispensable para lograr una sociedad más justa y equitativa para todas las personas, siendo que según se informa existe una denuncia formulada en mi contra, ejerceré mi defensa ante los tribunales de justicia y no realizaré más comentarios públicos sobre este tema. Eso es lo que escribió el mandatario, quien también ahora se le suman otros por lo menos 5 o 6 casos, unos 5 casos de mujeres que han relatado que sufrieron alguna agresión sexual en los últimos días. La información de estos casos relacionados con el expresidente Arias ha trascendido en los últimos días y es bueno también aclarar que de momento ni la fiscalía, ni el propio expresidente, ni tampoco la persona que denunció por la vía judicial se puede referir al tema por un tema legal de las leyes de Costa Rica. Pasamos a otro tema y es que la justicia de Panamá negó la solicitud de fianza presentada por el expresidente Ricardo Martinelli por $500,000 para salir de la prisión en la que estaba recluido mientras transcurre una investigación por espionaje. Según informó el juez que lleva la causa, la evidencia presentada en el auto de apertura del juicio oral es suficiente para indicar que la situación en relación con este proceso no ha variado. Eso ha dicho el juez. Tras la resolución del juez de garantías, la defensa del exmandatario ratificó que aplicará el recurso de apelación
y el juez Vargas fijó como fecha de audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones el lunes 11 de febrero. Martinelli es acusado por la Fiscalía de realizar supuestas intersecciones de comunicaciones de opositores, periodistas, activistas. Según el proceso, el acusador ordenó espiar a al menos 150 personas y piden 21 años de cárcel para el exmandatario. El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Jacinto Suárez, manifestó que el gobierno de ese país no entregará al expresidente Mauricio Funes, requerido por la justicia salvadoreña por varias acusaciones relacionadas con casos de corrupción en su país. El exmandatario salvadoreño se encuentra con asilo político en Nicaragua desde septiembre del 2016, junto a su pareja Ada Michelle Guzmán y sus hijos, bajo el argumento de que estaba en riesgo su integridad física y la de su grupo familiar por luchar en pro de la democracia, la paz y la justicia. Las declaraciones del funcionario nicaragüense surgen después de que Nayib Bukele, presidente electo de El Salvador, dijera en campaña que solicitaría al presidente Ortega que le anule la condición de asilado para que sea extraditado al país Funes y enfrente todos los casos de corrupción que se le imputan. Mauricio Funes enfrenta 4 órdenes de captura en su contra. Nos vamos ahora a Honduras, y es que el Consejo Nacional Anticorrupción de ese país denunció al expresidente hondureño Porfirio Lobo de malversar más de $1 millón del Estado destinados a programas sociales. De acuerdo con la denuncia del Consejo de Anticorrupción, el expresidente Lobo y el entonces exsecretario de Estado de la Administración y Gestión Financiera presidencial, Wilfredo Cerrato, son los presuntos autores responsables de haber malversado un poco más de $1 millón, fondos que estaban destinados a la ejecución de programas sociales, pero supuestamente se utilizaron para apoyar a la seguridad presidencial. Se logró identificar que desde el despacho de la presidencia, en este caso a cargo de Lobo, y la oficina de la primera dama, se drenaron fondos que tenían finalidades específicas y se utilizaron para fines distintos durante el 2013. La invitación siempre está abierta para que se una a las redes sociales de CB24 y nos informe y también, ¿por qué no?, se informe. Vamos a una pausa y al regresar le traeremos más información relacionada con Centroamérica en este resumen, en este repaso por los titulares que han sido noticia en Centroamérica. Ya regresamos.
Qué bueno que nos siga acompañando en Es Noticias Centroamérica. Comenzamos hablando del hecho electoral más importante en los últimos 8 días en la región y es precisamente las elecciones en El Salvador. Les contamos ahora y vemos el momento en cómo celebró Nayib Bukele el gane de la presidencia en ese país centroamericano. Veámoslo. Podemos anunciar con plena certeza que hemos ganado la presidencia de la República de El Salvador en primera vuelta. Gracias a todos los salvadoreños, gracias a todos los que votaron por nuestra opción, gracias a todos los que salieron a votar independientemente de su preferencia partidaria, porque es una victoria. Es una victoria del pueblo salvadoreño realmente. Hoy ganamos en primera vuelta e hicimos historia. Hemos sumado más votos que Arena y que el FMLN juntos. Quiero decir también que hemos pasado la página de la posguerra. La guerra civil que inició en los 80 y que terminó supuestamente en los acuerdos de paz el 16 de enero de 1992, continuó con la posguerra y vinimos gobernados por los dos partidos de la posguerra, el que representaba al bando de la derecha y el que representaba a la guerrilla. Este día 3 de febrero de 2019, El Salvador ha pasado de la página de la posguerra y ahora podemos empezar a ver hacia el futuro. Y bueno, después de ver la celebración y el discurso triunfalista de Nayib Bukele, ganador de la elección presidencial en El Salvador, vemos ahora las reacciones. La primera, o uno de los primeros gremios en reaccionar, fue la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, que instó al propio Bukele, ganador de estas elecciones, a fomentar la unidad nacional y enfocarse en resolver los grandes problemas que afectan las finanzas públicas de ese país y el desarrollo económico y social de esa nación centroamericana. Para el gremio de comercio de El Salvador, la nueva administración enfrentará grandes retos. El primero será luchar contra el antagonismo sembrado en la campaña y consideran que se necesitará un gobierno humilde, respetuoso de las leyes y que promueva la armonía, la paz, para trabajar juntos para sacar a El Salvador de la inseguridad y el estancamiento económico. Para la gremial salvadoreña, la primera medida que debe tomar el nuevo ejecutivo debe estar enfocada en resolver los problemas financieros del Estado salvadoreño, devolverle la seguridad a los salvadoreños y en crear programas sociales que ayuden a la gente a superar su situación de vulnerabilidad. Las elecciones, o mejor dicho, el panorama posterior a las elecciones permitió mostrarnos una escena bastante atípica, y es que la ex fiscal general de Guatemala y candidata presidencial en ese país por el movimiento Semilla, Thelma Aldana, se reunió con el ahora presidente electo de ese país, Nayib Bukele, días después de los comicios. Aldana compartió a través de su cuenta oficial en Twitter que recibió un regalo del presidente electo. Se trata de una copia autografiada de su libro titulado ¿Quién es Nayib Bukele?, en la que el presidente electo de ese país incluyó la siguiente dedicatoria: para la futura presidenta de Guatemala, la mejor fiscal que ha tenido Centroamérica. Siga luchando, Thelma, siempre en el camino recto. La pieza biográfica de Nayib Bukele fue escrita por el analista político y escritor Giovanni Galeas, en la cual se narra la construcción del liderazgo y el recorrido que ha tenido el hoy presidente electo de El Salvador. Y ahora repasamos lo que está sucediendo con los migrantes en la frontera sur, en el recorrido de la caravana de migrantes en esta región.
Comenzamos contándole que el Pentágono autorizó el traslado de 250 personas tropas al servicio activo de Estados Unidos a la ciudad fronteriza de Eagle Pass, en Texas, previo a la llegada de una nueva caravana de migrantes centroamericanos. La medida fue aprobada por el secretario interino de Defensa de los Estados Unidos, Patrick Shanahan. El personal incluye la policía militar, personal médico e ingenieros que apoyarán el endurecimiento de estos puertos fronterizos de entrada de los Estados Unidos. Las tropas fueron reubicadas de Arizona a Texas con el objetivo planteado por el presidente Donald Trump para construir un muro humano que detenga la entrada de migrantes a los Estados Unidos. El anuncio se produjo luego de que el pasado domingo 3 de febrero el Pentágono desplegara cerca de 3.750 miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en la frontera con México. Mientras tanto, una caravana conformada por casi 1.600 migrantes centroamericanos acampó días anteriores en la ciudad mexicana de Piedras Negras, en Coahuila, México, cerca de una sección relativamente abierta en la frontera con Estados Unidos, lo cual alertó a las autoridades norteamericanas. Ahora le contamos que la cifra de salvadoreños deportados precisamente desde Estados Unidos se elevó en 20,8% entre enero del año pasado y en curso frente al mismo periodo, pero del 2018, según informó la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador. Las autoridades estadounidenses deportaron durante enero de este año a 1.472 salvadoreños, frente a los 1.218 casos computados en enero de 2018, lo que representa una diferencia al alza de 254 retornados. Con estos datos se revierte la tendencia a la baja que el país centroamericano registró durante el 2018 y que le generó las felicitaciones del gobierno de Estados Unidos. Por otra parte, la Dirección General de Migración y Extranjería salvadoreña informó que el gobierno de México repatrió a 504 salvadoreños en enero recién pasado, una disminución del 23% respecto a las 655 deportaciones de 2018. Sostuvo que estos retornos, a los que se suman 4 más procedentes de otros países que no fueron precisados, totalizan 1.980 deportaciones en el primer mes de 2019. Y se añadió que entre estos deportados se encuentran 118 niños y adolescentes, de los que 6 llegaron desde Estados Unidos y 112 de territorio mexicano. Los registros de la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador dan cuenta de que entre las razones que motivan la migración irregular en el país centroamericano se encuentran la búsqueda de mejores condiciones de vida, la reunificación familiar y la violencia. La invitación, de nuevo, sigue abierta para que usted se sume a las redes sociales de CB24. Ya hay personas interactuando, interactúe con nosotros. Vamos a la pausa y al regresar le contamos por qué Iván Velázquez dice que Guatemala está en riesgo de volver a un reino de impunidad. Conózcalo después de la pausa.
Seguimos por este repaso de la actualidad en Centroamérica, precisamente en este resumen informativo, es Noticias Centroamérica. Ahora le contamos que el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, el abogado colombiano Iván Velázquez, aseguró que este país centroamericano corre el riesgo de volver al reino de la impunidad y por ello pidió a la comunidad guatemalteca una mayor participación en la política de su país. No hay en Guatemala nadie superior a la ley. Y eso que en la práctica, que en lo concreto hemos logrado demostrar, tiene que fortalecerse de tal manera que este gran movimiento de Guatemala hacia la construcción de un verdadero Estado de Derecho sea realmente inatajable. Pero para que sea de esas características, para que los progresos que venimos logrando no se reviertan, es indispensable una mayor participación de la ciudadanía, es indispensable la contribución de los medios de comunicación independiente, es indispensable que entre todos los guatemaltecos y guatemaltecas, porque nosotros, como Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, solo servimos para apoyar, colaborar, para contribuir con ustedes, pero que la responsabilidad fundamental, podríamos decir la responsabilidad exclusiva, es de ustedes en ese proceso de construcción del Estado de Derecho verdaderamente democrático, uno de cuyos pilares fundamentales es el sistema de justicia, un sistema de justicia independiente, fuerte, que actúa con responsabilidad y que en todas las circunstancias tenga la capacidad de responder por las acciones ilícitas cometidas por cualquier persona en el país. Nos vamos ahora a Nicaragua y es que los 3 periódicos de ese país más importantes podrían dejar de circular en pocas semanas. ¿Por qué? Porque la materia prima para su impresión está retenida en las oficinas de aduanas según los directores de los diarios por orden del presidente Daniel Ortega. Las máquinas industriales que imprimen los periódicos La Prensa, El Hoy y El Nuevo Diario están a punto de apagarse. Los 3 diarios tienen retenida su tinta y papel desde el pasado mes de septiembre en la Dirección General de Aduanas. Según el director de La Prensa, Jaime Chamorro, no les han dado ninguna explicación o justificación. Esta retención de todo lo que tenemos ahí es directamente, eso no lo hace el director de aduana por gusto. Todas las órdenes emanan de la presidencia. Chamorro, quien también es el director del periódico Hoy, advierte que ambos diarios podrían tener el mismo destino de El Nacional de Venezuela, que dejó de circular dejando a cientos de trabajadores en el desempleo. Si ellos no nos dan el papel, va a haber un momento en que se va a tener que cerrar La Prensa. Según las denuncias de los directivos de los diarios, las acciones del gobierno de Ortega pretenden impedir que los medios críticos como La Prensa y El Hoy informen sobre la grave crisis sociopolítica que enfrenta el país. Así lo advirtió también Lourdes Arróliga, especialista en temas de libertad de prensa de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Es una situación muy preocupante porque implica, digamos, que a los y las nicaragüenses se les está violentando el derecho a informarse de una forma veraz y objetiva. En Managua, a algunos ciudadanos como Joaquín Lazo les preocupa que pronto podrían dejar de leer los periódicos. Es una desinformación provocada, obviamente, pues, para mantenernos en la oscuridad y evitar que se conozca la represión. En repetidas ocasiones, La Voz de América solicitó información a la Dirección General de Aduana para conocer las razones de la retención de la materia prima de los periódicos. Sin embargo, no tuvimos respuesta. El buzón que has contactado está lleno. En tanto, los diarios seguirán imprimiendo sus ediciones hasta que se agote la poca tinta y papel que les queda. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Ahora nos vamos a Honduras y es que autoridades de ese país como el Servicio Nacional de Emergencia 911 y también estadísticas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre y Vialidad de ese país revelaron que ese país centroamericano los accidentes en carretera son una de las causas por las que más atienden emergencias.
En Honduras se registran más de 300 accidentes diarios. Así lo reveló el Sistema Nacional de Emergencias 911 y podrían ir en aumento en lo que lleva este año. Las emergencias por accidentes de tránsito se han convertido en una de las circunstancias más atendidas por el Servicio Nacional de Emergencias. Una de las mayores causas de los accidentes es por descuidos de los motociclistas. Por otra parte, las estadísticas de las multas por infracción también revelan que muchos conductores han sido castigados por manejar bajo los efectos del alcohol o estupefacientes, también por incumplir con las condiciones particulares del permiso o certificado y el que los concesionarios de transporte les permitan a sus conductores operar bajo efectos de sustancias estupefacientes, así como más causas. Y bueno, finalizamos con una información que nos revela el impacto que tuvo la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Y es que el director de operaciones del Metro de Panamá, Luis Díaz, especificó que por lo menos 2,6 millones de personas transportó ese método de comunicación durante la Jornada Mundial de la Juventud, con solo 55 atendidos por deshidratación y 6 personas caídas en las escaleras. Eso es el reporte que han dado las autoridades del Metro. Según las estadísticas de el Metro de Panamá, en días normales se habría transportado a 4,1 millones de personas en ese periodo de 6 días, pero se planificó para un aumento por la llegada masiva de peregrinos. Díaz remarcó que entre el sábado 26 y el domingo 27 de enero el servicio se brindó de forma ininterrumpida y la disponibilidad fue de un 99,99%. Solo en la madrugada del domingo del 27 de enero, el Metro de Panamá transportó 10.000 personas hacia el Metropark, el lugar donde el Papa Francisco celebró la misa final de la Jornada Mundial de la Juventud, con participación de unas 750.000 personas, según los organizadores de la actividad religiosa. El director de operaciones del Metro de Panamá también felicitó a los trabajadores de la línea 1 y 2 que brindaron su apoyo al éxito de la operación de esta forma de transporte urbano en Panamá. Y con esta información relacionada con el Metro de Panamá y la Jornada Mundial de la Juventud, ponemos punto y final a esta edición de Es Noticias Centroamérica. Nos vemos en una próxima edición.